Sistema respiratorio de aves y dinosaurios. Versión 2. El sistema respiratorio más complejo entre los vertebrados le pertenece a las aves y sus parientes cercanos. Las aves son remarcables debido a su habilidad para mantener altos niveles de actividad metabólica muscular por periodos de tiempo prolongados, como por ejemplo vuelos migratorios de larga distancia sobre océanos en donde no pueden tomar descansos, y a las altitudes que matarían de hipoxia a cualquier mamífero. Los primeros exploradores en escalar el monte Everest quedaron maravillados al ver aves volando sobre la montaña, cuando ellos mismos apenas si se podían mover aún con equipos que les suplementaban oxígeno extra. La altitud más alta registrada para un ave la tuvo un buitre que se estrelló contra un avión comercial a más de 11 kilómetros de altura. Los humanos no podrían existir a esa altitud sin morir en menos de 15 segundos, a menos que posean un sistema de presurización o de suministro de oxígeno. Los sacos aéreos son órganos que poseen las aves, que se llenan y vacían de aire con cada inspiración y expiración. En ellos no hay intercambio gaseoso. Este trabajo, que consiste en retener el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono, lo realizan los pulmones verdaderos. Las funciones de los sacos aéreos son la de dar ligereza al ave, ayudar en la respiración y evitar un aumento excesivo de la temperatura cuando se está volando. El número de sacos aéreos puede variar de 7 a 14, aunque la mayoría de las aves tienen 9 sacos aéreos. Aunque parezca extraño, los pulmones de las aves son más pequeños que los mamíferos de una masa corporal semejante. Es más, los pulmones de las aves se expanden y contraen menos durante cada ciclo respiratorio que los pulmones de un mamífero. Adicionalmente, los pulmones de las aves permanecen comprimidos durante la inhalación y se expanden durante la exhalación. Esto se debe a que el funcionamiento del aparato respiratorio de las aves es completamente diferente al de los mamíferos y se conoce como sistema unidireccional. Esto contrasta con el funcionamiento del sistema respiratorio de los mamíferos y en general de los demás vertebrados pulmonados, en el cual se da un sistema bidireccional. En el sistema bidireccional, lo que tenemos es que el aire fresco va a ingresar por los canales respiratorios, va a llegar a la zona de intercambio de gases y allí va a ocurrir el proceso de intercambio de gases. El oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. Y por lo tanto, el aire se va a concentrar con dióxido de carbono, el cual debe salir por la misma ruta, de allí que es bidireccional, porque por el mismo lado que ingresa va a salir. El problema radica en que se genera el efecto de obstrucción o de transmilenio lleno. En ese sentido, las moléculas que intentan salir de los pulmones se van a enfrentar con las moléculas que intentan entrar a los pulmones. Y por lo tanto, algunas partículas que deberían salir de los pulmones se quedan atrapados dentro. En otras palabras, los pulmones de los mamíferos nunca se vacían completamente del dióxido de carbono durante la exhalación. Siempre existe una zona de pulmones que no es ventilada con aire fresco lleno de oxígeno. El aire que permanece en los pulmones y que permanece con una baja presión de oxígeno se denomina volumen muerto pulmonar. Los pulmones de las aves, en contraste, poseen un volumen muerto extremadamente pequeño y en la práctica no tienen ninguno. Además, el aire fresco que viene por la zona de entrada nunca se mezcla con el aire que viene en la zona de salida, lo cual mantiene una presión parcial de oxígeno en el interior de los pulmones extremadamente alta. Como se ha hecho anteriormente, a una mayor presión parcial, el flujo de gases a través de la membrana se hace más eficiente, independientemente del esfuerzo de los músculos del pecho para expandir y contraer los pulmones. Ese es el principio de las cámaras incubadoras. En adición a los pulmones, y de hecho
Los órganos que permiten el flujo unidireccional del aire en el sistema de sacos aéreos de las aves, tenemos a los sacos aéreos y su intrincada red de interconexiones. Estas conexiones pueden atravesar huesos grandes como las vértebras, dejando huellas únicas entre los vertebrados. Los sacos aéreos reciben aire, pero no son espacios en los que ocurra un intercambio gaseoso. Son meros contenedores de gas en espera que el flujo se dé en la siguiente cámara, lo cual permite que los aires fresco, con oxígeno, y gastado, con dióxido de carbono, nunca se encuentren en los pulmones o en las vías aéreas, generando un trancón. A continuación describiremos el funcionamiento del sistema respiratorio de las aves. Vamos a tener un sistema de sacos aéreos frontal o anterior y uno posterior o trasero, además de los pulmones propiamente dichos. El aire va a ingresar por la boca y va a irse a los sacos aéreos traseros. De allí fluyen a los pulmones, donde se realiza el intercambio de gases, y el aire gastado fluye a los sacos aéreos frontales, de forma tal que se genera un circuito que impide que los dos tipos de aire se enfrenten. Esto hace que en los pulmones tengamos un conducto de ingreso de aire fresco independiente completamente del conducto de salida de aire gastado. De esta manera, el aire fresco va a ingresar desde atrás, permitiendo un intercambio de gases muy eficiente y un conducto de salida que se va a ubicar hacia el frente del ave. Como se ha mencionado en lecciones anteriores, los reptiles modernos, cocodrileanos, también poseen un sistema respiratorio con flujo de aire unidireccional, que sigue el circuito de manera homóloga. En este caso no tenemos exactamente sacos aéreos, sino dorsobronquios que aún se encuentran al interior de los pulmones, pero de manera semejante a los sacos aéreos, los dorsobronquios son incapaces de realizar el intercambio de gases, al igual que los ventrobronquios. Los dorsobronquios funcionarían como los sacos aéreos posteriores y los ventrobronquios como los sacos aéreos anteriores, mientras que la región pulmonar del ave va a ser homóloga al parabronquio de los cocodrileanos. Así pues, el aire va a ingresar por los conductos respiratorios hacia la parte posterior, dorsobronquio. Luego fluye a los parabronquios donde ocurre el intercambio de gases y se genera el aire gastado. El aire gastado pasa a los ventrobronquios y va a regresar hacia el conducto aéreo de salida. En la actualidad reconocemos que las aves son un tipo especial de dinosaurio y sabemos que ellas tienen sacos aéreos con un sistema respiratorio unidireccional. Adicionalmente, los dinosaurios están emparentados con los cocodrileanos, los cuales, aunque no tienen sacos aéreos verdaderos, sí que tienen un sistema respiratorio unidireccional, en los cuales algunos de los bronquios de almacenamiento de aire han perdido la capacidad de hacer intercambio de gases, tal como sucede con los sacos aéreos. Eso quiere decir que la versión de sistema respiratorio unidireccional sin sacos aéreos y la versión de sistema respiratorio unidireccional con sacos aéreos va a tener una serie de estadios intermedios que desconocemos debido a que el sistema de sacos aéreos es un sistema orgánico que no se fosiliza y por lo tanto, hipotéticamente, no tendríamos acceso a conocer el sistema respiratorio de los dinosaurios. Sin embargo, esa hipótesis es incorrecta cuando analizamos los huesos. Aquí tenemos una comparación de las cavidades neumáticas de las vértebras de un ave moderna, que es un pato, y un terópodo dromeosaurio, semejante a un velociraptor. ¿Y cuál es la importancia de estas cavidades neumáticas? Resulta que los sacos aéreos están unidos entre ellos y con los pulmones por tubos, los cuales atraviesan los huesos de forma tal que los hacen más livianos. Desde hacía mucho tiempo se sabía que los terópodos recientes, como los dromeosaurios
y deinonychosaurios poseían sacos aéreos por medio de esta técnica comparativa, pues los conductos aéreos dejan fisuras muy claramente reconocibles. A la izquierda, por ejemplo, tenemos una vértebra de pato y tenemos tres zonas de conductos aéreos exactamente homólogas a las que encontramos en las vértebras de un dromeosaurio. Los dromeosaurios y deinonychosaurios, al igual que las aves, son dinosaurios relativamente recientes en la evolución de los propios dinosaurios. Hacia 2005 se encontraron también huellas de conductos aéreos en vértebras de otros dinosaurios un poco más primitivos, como los mayungasaurios. Lo anterior tiene sentido debido a que el sistema respiratorio unidireccional ya había evolucionado en los reptiles cocodrileanos. En la actualidad aún se piensa que los propios sacos aéreos, aparte del sistema respiratorio unidireccional, evolucionarían en la parte basal evolutiva de los dinosaurios bípedos depredadores denominados terópodos. Sin embargo, también es posible plantear la hipótesis de que este sistema respiratorio estuviera un poco más distribuido en otros dinosaurios. Aunque claro, solo podríamos saberlo si este sistema respiratorio deja huellas a través de las vértebras. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.